Bienvenido a una lección sobre conjuntos de vectores ortogonales y ortonormales. Un conjunto de vectores se denomina ortogonal si todos los vectores del conjunto son perpendiculares entre sí. Un conjunto de vectores distintos de cero. Contener los vectores u sub 1 a u sub m es ortogonal si el producto de puntos del vector u sub i y el vector u sub j es igual a 0 siempre que no sea igual a j. Un conjunto ortonormal de vectores es linealmente independiente. Un conjunto de vectores se denomina ortonormal si el conjunto ortogonal es también un conjunto de vectores unitarios. Y, por lo tanto, un conjunto de vectores distintos de cero que contienen los vectores u sub 1 a u sub m es ortonormal si el producto punto de vector u sub i y vector u sub j es igual a 0 cuando i no es igual a j, y el vector u sub i punteado consigo mismo es igual a 1 para todos valores de i de 1 a m. Siempre que unimos un vector unidad consigo mismo, el resultado es siempre 1. Como ejemplo, los vectores de base estándar o los vectores de coordenadas estándar en Rn siempre forman una ortogonal. Y conjunto ortonormal. Consideremos R3, donde los vectores de base estándar son los vectores 1, 0, 0 o vectores sub 1, el vector 0, 1, 0 o el vector sub 2, y el vector 0, 0, 1 o el vector sub 3. Este es un conjunto ortogonal, así como un conjunto ortonormal de vectores. Observe cómo el producto punto de vectores sub 1 y el vector sub 2 es igual a 0, así como el producto de puntos del vector sub 1 y vector sub 3, y así como el producto de puntos del vector sub 2 y el vector sub 3, así que porque todo el punto los productos son iguales a 0, sabemos que este conjunto es ortogonal. Y también notamos cómo, si tomamos cada vector del conjunto y lo punteamos consigo mismo, el resultado siempre es positivo, lo que indica que el conjunto también es un conjunto ortonormal de vectores, lo que significa que todos los vectores son vectores unitarios, así como ortogonales entre sí. A la izquierda, tenemos el gráfico del vectores de base estándar en R3. Y podemos ver todos los vectores son vectores unitarios, y también son perpendiculares u ortogonales entre sí. El conjunto de vectores v sub 1 a v sub m es un conjunto ortogonal de vectores. Luego, si tomamos cada uno de los vectores y los dividimos por sus magnitudes, formando vectores unitarios, el nuevo set es un conjunto ortonormal de vectores. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Se nos pide que determinemos si los conjuntos de vectores son ortogonales. Para ello, necesitamos revisar los productos dot. Para el primer set, porque solo tenemos dos vectores, simplemente necesitamos verificar el producto punto para ver si es igual a 0. Así que si llamamos a la primera factor u sub 1 y el segundo vector u sub 2, vector u sub 1 punteado con vector u sub 2 es igual a 2 veces 3. Más menos 3 por 2, que es 6 más menos 6, que es igual a 0. Por lo tanto, debido a que el producto de puntos es 0, el conjunto es un conjunto ortogonal de vectores. En el siguiente conjunto, tenemos tres vectores y, por lo tanto, tendremos para encontrar el vector u sub 1 punteado con el vector u sub 2, vector u sub 1 punteado con vector u sub 3, así como el vector u sub 2 punteado con el vector u sub 3. Si todos los productos de puntos son 0, entonces el conjunto es conjunto ortogonal de vectores. Así que empecemos con el vector u sub 1 punteado con vector u sub 2, lo que nos da 1 por 0, más 0 por 1 más 1 por 0, que es 0. Ahora hemos encontrado el punto producto del vector u sub 1 y el vector u sub 3, que es una vez menos 1 más 0 por 0, más 1 por 1, que es menos 1 más 1, que es 0. Y ahora vamos a comprobar el punto producto del vector u sub 2 y el vector u sub 3, que es 0 veces menos 1 más 1 por 0 más 0 por 1 que también es 0. Como todos los productos puntuales son 0, el conjunto de vectores es ortogonal. Echemos un vistazo a un conjunto más de vectores. De nuevo, porque tenemos tres vectores en el conjunto, tendremos que determinar productos de tres puntos. De nuevo, comencemos con el vector u sub 1 punteado con el vector u sub 2, que es el primer vector punteado con el segundo vector. Esto nos da 2 veces menos 1 más 3 veces 1 más 1 más 1 por 1 negativo, que es menos 2 más 3 más 1 negativo, que es 0. Y ahora veamos el producto punto del vector u sub 1 y vector u sub 3, que nos da 2 veces 2 más 3 veces 2 más 1 por 0. Que son 4 más 6 o 10 positivos. Así que podemos parar aquí porque este producto punto no es 0. No se trata de un conjunto ortogonal de vectores. Sigamos adelante y solo comprobar el producto punto de vector u sub 2 y vector u sub 3.
Observe cómo este producto punto es cero, pero de nuevo, siempre y cuando tenemos un producto de punto que no es cero, el conjunto de los vectores no son ortogonales. De nuevo, este conjunto no es ortogonal. Y luego, para nuestro último ejemplo, se nos dice que el conjunto dado de vectores es ortogonal. Se nos pide que busquemos un conjunto ortonormal de vectores con el mismo intervalo. Así que a pesar de que nos dicen que es ortogonal, sigamos adelante y comprobemos los productos punto de todos modos. Observe que todos los productos puntos son cero, y ahora para encontrar un conjunto ortonormal de vectores con el mismo lapso, tenemos que encontrar la magnitud de cada uno de estos tres vectores y, a continuación, dividir cada uno de los componentes de los vectores por la magnitud del vector. Comencemos con el primer vector al que llamaremos vector v1 y encuentra la magnitud, que es igual a estos. Raíz cuadrada de la suma del cuadrado de 3, más el cuadrado de 0, más el cuadrado de 2, que es igual a la raíz cuadrada de 13. Y ahora vamos a encontrar el magnitud del segundo vector, que llamaremos vector v2, que es igual a raíz cuadrada de la suma del cuadrado de 0 más el cuadrado de 5, más el cuadrado de 0, que es igual al cuadrado raíz del cuadrado de 5. Lo que equivale a 5. Y finalmente para el tercer vector, la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de menos 2, el cuadrado de 0 y el cuadrado de 3, lo que equivale a la raíz cuadrada de 13. Y, por lo tanto, un conjunto ortonormal de vectores con el mismo lapso que el conjunto de vectores dado es igual al conjunto que se muestra aquí, donde observamos cómo dividimos cada componente del primer vector por la raíz cuadrada de 13, dividimos cada componente del segundo vector por 5 y dividimos los componentes del tercer vector por la raíz cuadrada de 13. Por lo tanto, para este conjunto de vectores, todos los vectores son ortogonales o perpendiculares y también son unidades vectores, por lo que llamamos. Este es un conjunto ortonormal de vectores. Espero que te haya resultado útil.